La República Dominicana ha tenido un muy buen desempeño en materia de inflación este año. Usted me dirá, pero las cosas están caras. Claro, porque una cosa es la inflación, que es la variación del índice de precios o la variación de los precios, y otra cosa es el nivel de precios. Y voy a explicar. La inflación es cuando usted toma, por ejemplo, el precio de un plátano y lo compara con el precio del mismo plátano, pero de hace un año, y usted calcula lo que es esa variación interanual, y eso lo hace para enero, febrero, marzo, abril, y así sucesivamente. Pero no solamente lo hace para un plátano, sino que lo va a hacer para todo un conjunto de bienes y servicios que por lo general se consumen en la República Dominicana, y calcula lo que se llama un índice. Y ese índice, cuando usted lo compara, por ejemplo, enero, febrero contra febrero y así sucesivamente, usted puede ir calculando lo que es la variación de la inflación o lo que es la variación del índice de precios en términos relativos, y esa variación es la definición de inflación. Eso es diferente al nivel de precio. Usted, vamos a suponer que un plátano cueste 25 pesos, 30 pesos, lo que usted diga en un determinado momento. Y usted dice, mira, la inflación de los plátanos, cuando yo comparo ese plátano con el mismo plátano hace un año, pues la inflación es cero. Yo digo, perfecto. Pero sigue siendo un plátano de 25 pesos o de 30 pesos. El precio inicial no cambió, pero sigue un precio alto. Entonces, ¿cómo el consumidor comenzaría a beneficiarse? No solamente es deteniendo la inflación, que es un paso verdaderamente extraordinario, sino que algunos precios comiencen a descender. Cuando usted comience a ver, por ejemplo, variaciones de precios negativas, es decir, inflación negativa, entonces usted va a tener ya un impacto todavía más acentuado sobre el bolsillo de las personas. No solamente se le va a deteriorar a un menor ritmo, que es cuando usted reduce la inflación, sino que además el poder adquisitivo va a aumentar. Si usted logra tener una variación de los precios negativos, recuerden que la inflación usted lo puede calcular por grupos de bienes y grupos de servicios. Y entre esos grupos de bienes, el más importante es el de alimentos. Y usted observa cómo los alimentos lamentablemente han estado pues registrando variaciones de precios muy acentuados durante los últimos meses. Y usted lo que sí está notando ya en los meses más recientes es una desaceleración. Incluso hay algunos bienes que comienzan a registrar variaciones negativas de precios, como fue el caso del pollo o el caso de los huevos, que en algún momento llegaron a valer y tener un precio verdaderamente alto, y después entonces se observó una desaceleración de los precios y posteriormente una reducción de los precios, y eso es algo positivo para el consumidor. Ahora, dicho esto, vamos a enfocarnos únicamente en la tasa de inflación. ¿Ok? En la tasa de inflación. Y esto quiero hacer énfasis porque no quiero que digan, cuando le estoy comentando que efectivamente hubo un buen desempeño con la inflación, que usted me diga, no, pero la cosa está muy cara. No, sabemos que está muy cara. Sabemos que hay que lograr reducir el nivel de precios de los plátanos, del pollo, de la carne de res, de los huevos, de todos los alimentos. Hay que reducir el nivel de precios. Pero que se haya reducido la inflación, eso es algo positivo. Cuando usted ve la inflación más allá de la meta, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos es 2% la meta. Si usted ve que la inflación es 3,1, como fue el dato más reciente, usted dice, mira, todavía está lejos de la meta. Hay que reducir todavía más la inflación. Y se ponen contentos los agentes económicos cuando se reduce la inflación. En el caso de la República Dominicana, la inflación meta es 4%. 4%. Llegó a 9,6% la tasa de inflación y se redujo a 4%. El dato más reciente que se tiene de inflación, 4%. Vamos a verlo. Vamos a ver esos datos en esta gráfica. Miren acá. Miren acá, yo tengo lo que es la inflación y la inflación subyacente. ¿Qué es la inflación subyacente? Es la inflación más vinculada con la política monetaria, y la inflación simplemente, pura y simple, es la inflación que tiene que ver con la variación del índice de precios global de la economía. Fíjense cómo, después de haber llegado a esos picos acá, cómo se ha logrado ir reduciendo la tasa de inflación. Y esa tasa de inflación ya está en el entorno de lo que es su meta o el centro del rango meta, porque la meta va 4% más menos 1, es decir, que va de 3 a 5%, y lo que hemos estado viendo, que la inflación subyacente, la inflación
Incluso la expectativa de inflación, todas están en el entorno del 4%, y eso es algo verdaderamente positivo. Y ahí yo creo que vale la pena resaltar lo siguiente: la importancia de las expectativas de inflación, mantenerlas ancladas. Cuando se mantiene anclada la expectativa de inflación, se logra, cuando se mantiene anclada la expectativa de inflación, se logra llegar a la meta de inflación más fácil. Si usted tiene una situación donde se desvía mucho la inflación esperada de lo que es la meta, usted tiene un problema. Porque los agentes económicos piensan que los precios van a seguir subiendo. Ahora, si a pesar de que usted observe un aumento de la tasa de inflación, usted tiene expectativas centradas alrededor de su meta, donde usted dice, los precios están subiendo, pero yo estoy convencido de que en los próximos 12 meses la tasa de inflación va a ser del 4%. Entonces, eso es lo que se llama mantener anclada la expectativa de inflación. En el caso de República Dominicana, el Banco Central logró mantener anclada la expectativa de inflación durante todo este proceso que hubo de desmadre inflacionario, donde llegó a 9.6%. Claro, no estamos viendo lo que fue la inflación del año 1990, que fue un 80% acá en la República Dominicana, 80%, o sea, no se lo olvide. O sea, ustedes ahora se sienten mal, se sienten adoloridos, se sienten golpeados desde el punto de vista económico, porque la inflación fue de 9.6% hacia abril del año pasado. Sin embargo, en el año 1990, República Dominicana registró una inflación de un 80% y una caída del Producto Interno Bruto del 5%. Este año hemos tenido un crecimiento bajo comparado con el potencial, que es el 5%. Este año vamos a tener un crecimiento, vuelvo a señalar, entre 2.2 y 2.3%. Y la inflación va a converger, como ahí está visto, la inflación va a converger al 4%. Esa línea horizontal es el 4%. Ahí estaría convergiendo la tasa de inflación, la inflación subyacente, así como también la expectativa de inflación. Gracias a que se mantuvo relativamente anclada la expectativa de inflación, pues eso ayudó a que se volviera y se recuperase la estabilidad de precios. Ahora, ¿a cambio de qué? Bueno, fue a cambio de aplicar una política monetaria restrictiva. La tasa de interés subió, la tasa de interés de política monetaria de 3 a 8.5%, 550 puntos básicos. Luego, a partir de mayo, ha cambiado la postura para irlas reduciendo y estimular la economía, el crecimiento de la economía dominicana. Eso está ya dando su fruto. Estamos observando cómo se está acelerando el ritmo de crecimiento de la economía en los últimos meses, que todavía falta mucho para alcanzar lo que es el nivel de crecimiento potencial. Claro, porque el crecimiento potencial es 5%, pero ¿que estamos mejorando? Sí, estamos mejorando. ¿Que podemos hacerlo muchísimo mejor? Claro que sí. ¿Que lo vamos a hacer muchísimo mejor para el año 2024? Si Dios quiere, sí. Si Dios quiere, sí. ¿Por qué? Porque vamos a tener un entorno internacional con menor tasa de interés. Y eso le facilita el trabajo al Banco Central. Eso le permite al Banco Central, pues, seguir estimulando la economía con su política monetaria. Claro, ya el Banco Central se la jugó, porque redujo la tasa de referencia del 8.5 a 7, cuando Estados Unidos todavía la tiene con un máximo de 5.5% la tasa de interés de referencia. Es decir, que solamente hay una diferencia entre el 7 y el 5.5 de 1.5, cuando lo normal es tener una diferencia del 4 al 4.5%, que está más relacionado con la expectativa de depreciación del peso dominicano, que está entre 3 y 4%. Entonces, el Banco Central se la jugó y logró conquistar el tema de la inflación. Es decir, logró controlar la inflación. El Banco Central hizo su trabajo en el año 2023 y eso es algo que ayuda, crea las condiciones para que la economía pueda crecer de una forma sostenida, porque los agentes económicos pueden tomar sus decisiones de una forma más inteligente, donde asignen adecuadamente sus recursos productivos y que la economía entonces pueda traducirse esa asignación de los recursos de una forma racional, inteligente, pueda traducirse en un mayor ritmo de crecimiento del empleo y del valor agregado, lo cual es algo positivo. Ahora, hay un gran reto para el año que viene. ¿Y cuál es el reto para el año que viene? Enfrentar el tema de la deuda pública.
Vámonos a la pausa y retornamos en breve con Tecnopol.